Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver los 10 pin tips para viajar a Nepal. Si la rutina ya no es para vos, si disfrutas de una puesta de sol, pinto viajar, pinto viajar. Si lo que quieres es la libertad, si lo que buscas está más allá, pinto viajar, pinto viajar, pinto viajar, es tu canal. 1. Visa. Para entrar a Nepal no necesitas visa, pero sí tenés que pagar una tarifa, que depende si lo haces ni bien entras al país, ya sea por tierra o por aire, o si necesitas extender tu visa una vez ya estando acá en Nepal. Hay una página oficial que es www.online.nepalimmigration.gov.np. Dinero, money. Bueno, en Nepal vamos a usar rupias nepalinas. Y es importante que siempre tengas dinero en efectivo porque no en todos los lugares aceptan tarjetas de crédito. Lo bueno es que tenés ATM en todos lados, así que podés retirar dinero. Lo que sí, podés sacar hasta $350 cada vez que retirás y te van a cobrar $5 por la transacción. Un agua te va a salir más o menos 40 centavos de dólar. Un desayuno para 2 personas te va a salir unos $4. Un almuerzo en algún restaurante local te va a salir más o menos unos $6 cada 2 personas. Un hotel con baño privado te va a salir más o menos a partir de los $7. Un departamento con cocina te puede salir entre $7.50 y $9 por noche. ¿Y qué más tenemos, Miri? Tenemos el lavado de ropa. $5 el kilo y tened cuidado donde laves porque a nosotros nos destinieron mucha ropa. Sí. Y si tenés ganas de hacer alguna clase de yoga, Puedes hacerla por unos $5, $8 dependiendo de dónde lo hagas. Comidas, food. en Katmandú conseguís de todo. Realmente hay como unos grandes stores donde tenés marcas internacionales, vas a conseguir de todo. En Pokhara, que es un lugar más chiquitito, no se consigue todo. Por ejemplo, en cuanto a la carne, conseguís pollo o carne de búfalo. La carne de búfalo es bastante durita, así que nosotros solo consumimos pollo. Y después verduras tenés variedad. Obviamente cuanto más te alejes de lo que es el centro, te va a costar más conseguir las cosas. Pero en general conseguís bastante variedad. Y otro dato que acá en Pokhara puedes conseguir de la laguna, la pesca del día. Nosotros la probamos, no es el mejor peixe que hay, pero pasa. Una de las comidas típicas de Nepal son los momos y son riquísimas. Riquísimos. De pollo o de verduras son agua, water. Bueno, el agua no es potable, por lo que vas a utilizar siempre agua mineral, hasta para lavarte los dientes. Nosotros, por ejemplo, siempre compramos bidones de agua, que es lo más económico, y si te vas al trekking, como ya dijimos, pastillas potabilizadoras. Actividades, activities. Hay de todo para hacer. Lo más famoso son los trekking. Ten en cuenta que los más conocidos salen desde Pokhara. Tenés actividades en Katmandú y en Pokhara un montón. Paragliding, city tours, rafting. Actividades súper divertidas. Pero ten en cuenta que los precios son en dólares. No son cifras desorbitantes, pero sí, no es barato. Pero los paisajes realmente lo valen, pues son espectaculares, sobre todo en Pokhara. Transport. Bueno, el transporte que más se utiliza acá es el taxi y el bus. Igualmente, por ejemplo, en Katmandú nosotros la verdad que caminamos, porque si estás por el centro queda todo cerca. Y mismo acá en Pokhara también caminamos, pero si no te puedes tomar un bus que te sale unas 30 rupias, que son 30 centavos de dólar, son bastante económicos, y te lleva a cualquier parte. Si te quieres tomar un taxi, viaje mínimo te va a salir $1, $1.50. Gente animals. La gente en Nepal es distinta a los hindúes. Son más tranquilos, son muy amables y están acostumbrados al regateo, pero no tanto como en India. Se regatea, pero no tanto, y de hecho acá las cosas están un poco más caras y ya están fijados los precios. Hay vacas en la calle, como en India, pero los monos no se ven tanto. En Katmandú vimos algún que otro mono, pero acá en Pokhara ya no, la verdad que no se ven. Hay muchos pájaros. Cuidados, cares. Bueno, no te puede faltar Dramamine, pastillas de carbón, ibuprofeno, toallitas húmedas, pastillas potabilizadoras para el agua si te vas a la montaña, alcohol en gel y cualquier cosa que consideres necesaria. Igualmente todo lo vas a poder conseguir acá en Katmandú o Pokhara. Clima, weather. El clima en Katmandú y Pokhara es muy agradable. Por supuesto, si vas a hacer trekking a la montaña, ten en cuenta que también dependiendo de la altura, el clima cambia un montón y hace bastante frío, por lo que se recomienda, sobre todo para hacer trekking, ropa térmica, pantalones largos, remera térmica, campera, etc. Pero a diferencia de la India,
acá ya no, digamos, ya no hay tanta restricción en cuanto a la ropa. Podés ponerte lo que quieras, que acá, digamos, como que hay bastante más variedad y no se ve tanto los trajes y las mujeres tan tapadas. Apps útiles, Useful Apps. Maps.me, Couchsurfing, Airbnb, Booking, Lonely Planet y TripAdvisor. Bueno, esperemos que te hayan gustado estos tips y sobre todo que te hayan sido útiles. Y recordá que toda esta información y mucha más va a estar en nuestra página web. www.pintoviajar.com. Adiós. Chao, gente.